Buenos días, jóvenes. Hoy tenemos 6 de febrero del año 2022 y voy a tener el gusto de estar con ustedes a través de un video. Hoy, como les decía, hoy vamos a hablar del problema general de la filosofía, de la educación, a el que se enfrenta. En el video pues vamos a explicar un poquito la presentación que se les va a subir. Esté pendiente que hoy en la tarde también voy a subir el laboratorio para que usted lo pueda entregar el día 13 de febrero. Y en realidad, como decíamos, tenemos esta materia solo tiene 3 unidades valorativas, corrigiendo eso, y por ende solo son 3 horas clase, ¿sí? Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo para que pueda aprovechar eh, el tiempo, como les decía, valga la redundancia, para poder desarrollar de la mejor manera el programa de esta asignatura. Así que vamos a iniciar, vamos a ver lo que es eh, eh, vamos a ver lo que es la presentación, ¿sí? Vamos a ver lo que es la presentación y pues usted vaya tomando notas en su cuaderno, ¿sí? Usted puede ver varias veces el video, no es ningún problema, pero también es importante que tome notas, como les decía. Después del video voy a subir una guía de aprendizaje donde se presentan una serie de preguntas que usted tiene que contestar en su cuaderno para evitar que se le vaya a olvidar, ¿verdad? Y que tenga pues registrado ahí lo que se va a desarrollar. Bien, iniciamos entonces. Vamos a ver esta parte donde decimos el problema de la filosofía de la educación, así se llama la presentación. Espero pues que lo disfruten. Pasé pues ahí tratando de editar algunas ideas por ahí para poderla desarrollar de la mejor manera. El problema de la filosofía de la educación. Realmente la filosofía nos enseña hacia dónde vamos y cuál será la situación que nosotros vamos a presentar o desarrollar en el campo educativo. Eso es fundamental. Esta clase la hubiera querido dar así de frente con ustedes porque se tiene que discutir mucho para poder entender esta situación. Pero veamos cómo lo sale. Filosofía de la educación. Aquí viene la filosofía de la educación. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve algo? La educación constituye una de las formas de la conciencia colectiva y su núcleo básico está determinado en su última instancia por las relaciones de la sociedad. La educación es la base fundamental para humanizar al hombre, ¿sí? Quiere decir entonces que la educación y la filosofía pues constituye una forma de convivencia. La educación nos enseña cómo convivir con las demás personas, ¿sí? Y está determinado por las relaciones que se tienen con esa sociedad. Y también la educación es la base fundamental para poder humanizar al hombre. ¿Qué quiere decir? Hacerlo más humano, hacerlo más consciente de lo que está haciendo. El proceso histórico de la humanidad, la filosofía, surge en razón a la necesidad que se tuvo que elaborar una explicación sistemática, racional y lógica del mundo. Esta perspectiva tenemos que entender en que la explicación del hombre no es estrictamente científica, dado la parte cognoscitiva que ha alcanzado. Sin embargo, las elaboraciones teóricas y de orientaciones prácticas místicos, el proceso de filosofar también se efectuó en varias culturas, como la India, Mesopotamia, entre otras. Entonces, siempre se ha venido reflexionando y pensando sobre lo que estamos haciendo. Algunos conceptos básicos de la filosofía. La filosofía educativa constituye una de las formas de la conciencia colectiva en su núcleo básico y está relacionado con las interacciones e interrelaciones de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la sociedad así se tiene un pensamiento
y de acuerdo a ese pensamiento, de acuerdo a la formación que se ha tenido. El proceso histórico de la humanización histórica, culturas místicas, la gracia, el periodo romano, el renacimiento, modernidad contemporánea y la posmodernidad, pues se enfrentan a situaciones que debemos de entender. Tenemos algunos métodos cognitivos que los ayudan a alcanzar el conocimiento y está de acuerdo a lo que es la filosofía de la educación, como la deducción, ¿verdad? Se deduce a partir de algo. La observación, hay que aprender a observar y ver la realidad que aparece. La parte cosmológica, hay que ver cómo suceden las cosas en la realidad. La fe, ¿verdad? ¿Sí? El método inductivo, o sea, la nociología, también nos ayuda a alcanzar ese conocimiento. El neotomismo, el neopositivismo, el existencialismo, el materialismo, entre otros. Visión panorámica de la filosofía de todas las épocas. Un carácter problematizador, crítico, sintetizador y totalizador. Unificador asentado en la razón con sus métodos cognitivos, correspondiente al método deductivo, inductivo, analítico, sintético, metafísico y dialéctico. La filosofía es sistemática o sistemática, la relación del ser con el pensar y el materialismo y el idealismo. Hay una complantación que constituye una ley en la historia de la filosofía, que ha impulsado su carácter actual, pero ahí le falta una. La filosofía en el fundamento general de todo conocimiento y descubre la esencia de las leyes universales de la naturaleza, sociedad y el pensamiento humano, para orientar y transformar la realidad desde la metafísica. ¿Sí? Entonces, la filosofía nos ayuda a entender esa parte de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué debemos de aprender, qué tipo de hombre queremos formar. ¿Sí? Y eso pues nos ayuda a entender un poquito la filosofía. Dentro de las disciplinas filosóficas encontramos la ontología, la metafísica, la lógica, la ética, la filosofía política, la estética, la antropología filosófica, la nociología y la epistemología. Son conceptos básicos que se dieron en filosofía general y deberíamos de darle un repaso para poder entender a qué se refiere cada una de esas partes. Las disciplinas especiales, la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, la filosofía de la educación, que es la que nos interesa, la filosofía de la docencia, filosofía del arte, filosofía de la cultura, filosofía social, filosofía de los derechos humanos. La filosofía de la educación, como les decía, es la que nos interesa. La filosofía de la educación nos dice qué tipo de persona queremos formar, qué elementos debemos de tomar para que el hombre se vaya, valga la redundancia, formando en un contexto determinado. ¿Qué persona necesita el Estado? ¿Qué persona necesita la sociedad? Pero también tiene que ver mucho con la filosofía de la docencia. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestra forma de trabajo? ¿Qué nos va a orientar en nuestro quehacer educativo? Entonces, esas son las disciplinas especiales. Tenemos muchas corrientes filosóficas, ¿vale? De acuerdo a esto, pues se ven las cosas de acuerdo a un contexto y de acuerdo a una realidad. La filosofía idealista, ¿sí? Con Platón, ¿verdad? La filosofía realista, la filosofía naturalista, la filosofía psicologista, filosofía sociologista, filosofía pragmatista, filosofía existencialista, el personalismo, filosofía analítica, filosofía hermenéutica, filosofía de la mente y filosofía de la imagen. Son corrientes filosóficas que en un momento determinado pues, se podrían estudiar, ¿verdad? Para ver cómo se realiza más que todo el proceso educativo. Pero veamos aquí lo que es la filosofía de la educación y su problema, que es lo que nos interesa. La educación es un proceso humano, complejo, que existe en la realidad y es objeto de estudio de la ciencia social. ¿Sí? La pedagogía, también llamada teoría de la educación, y también por otras ciencias de manera auxiliar o complementaria, tales como psicología educativa, psicología del aprendizaje, psicología de la enseñanza. La sociología de la educación, la biología, la economía, la antropología, la lingüística, entre otros. O sea, la educación no puede basarse en solo una ciencia, tiene que auxiliarse de otra ciencia para poder entender ese proceso educativo, para poder entender el pensamiento mismo de la persona.
Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos las razones de orden histórico, de orden ontológico. Aún no se ha precisado el objeto del estudio. El orden ideológico se ha tecnologizado por orden epistemológico, se ha filosofado poco sobre las problemáticas científicas, ha determinado que la pedagogía sea aún una ciencia en formación y la más rezagada de las ciencias. ¿Por qué, verdad? Porque van surgiendo cambios a cada momento que no se puede precisar cómo funciona esta, ¿sí? Por eso el objeto de estudio, que no lo han definido los expertos, el objeto de estudio es la educación del hombre y qué formación debe de tener ese hombre. El objeto de estudio, la educación en tanto el objeto de estudio fue preocupación constante de la filosofía desde la antigüedad a partir del siglo XVII. La didáctica magna de Comenio, ¿verdad? Usted la puede buscar esa didáctica, por ahí va a encontrar muchos elementos. La pedagogía sigue junto con las corrientes de la nueva educación sin excluirse del primero, o sea que no se excluye de la parte de la didáctica magna de Comenio. Entre los años 40 surge la epistemología y filosofía de la ciencia, la cual quiere la importancia fundamental para que el desarrollo del conocimiento y se desarrollen las epistemologías regionales. La epistemología de la teoría educativa o la epistemología de la pedagogía está con la propia teoría e incluso con la filosofía de la educación. Epistemología de la pedagogía. Pregunta: en una visión de mayor amplitud, ¿no sería importante integrar la filosofía de la educación con la epistemología o de la pedagogía? Primero para entender campos de acción y luego para intentar construir una síntesis dialéctica de una pedagogía peruana que coadyuve nuestro desarrollo cultural de la educación. Pues, esta presentación fue tomada, como usted lo ve, en un contexto peruano, ¿sí? Pero se asimila mucho a lo que es nuestra forma de educar. Por eso, pues, se desarrolló de esa manera. Entonces, ¿qué, verdad? Y en El Salvador, ¿qué podría pasar? La verdad es que la filosofía es amplia y general. Podemos ver cómo se va realizando la parte epistemológica de la pedagogía. Es importante saber que la filosofía se ocupa de la educación del hombre, ¿sí? En los distintos contextos, de su forma de pensamiento, cómo construir su pensamiento. Por eso es importante que esta se relacione con las distintas áreas o las distintas ciencias para poder entender lo que es filosofía. Ontología de la educación es el acceso a la realidad educativa, es estudiar el ser de la educación y de conformidad con la definición de Aristóteles. ¿Sí? Ahí está mal escrito de Aristóteles, pero no es de más. La ontología es la teoría del ser existente, siendo el existente todo lo que existe con la independencia de nuestro entendimiento, como existe en sí. En la ontología se trata de determinar el conocimiento de las diferentes gentes y objetos de modos de ser. El caso específico de la ontología de la educación es estudiar el modo de ser de la educación como ser en sí, sin considerar procesos ni fines particulares. ¿Cómo se da el proceso educativo? ¿Cómo aprende el hombre? Eso se refiere a la parte de la ontología. La axiología de la educación. Según Ortega y Gasset, lo que en las cosas del ser no es ser, en los valores es valer o no valer cuando son positivos, como la belleza no valen cuando son negativos, como en la realidad. Hay una distinción radical entre el ser y el valer. La realidad educativa es el soporte de valores que constituyen un sentido de orientación, siendo de carácter de la axiología educativa estudiar los valores y fines que persigue la educación. Entonces, la axiología se refiere a los valores que debe de desarrollar los procesos educativos, ¿sí? Por último, se puede decir que son también los fines, ¿verdad? ¿Qué personalidad persigue formar la educación? Recuérdese de los 6 fines educativos que tenemos aquí en El Salvador. Si no recuerda, pues les invito a que los estudien, ¿verdad? Antropología educativa. Esclarecer la comprensión del hombre como ser que le tare el mundo en un nuevo sentido con su presencia. La realidad deja de ser puramente física, biológica y psicológica y aparece la motivación ética y educativa. Aparte de lo físico, lo biológico, lo psicológico, pues hay que tener en cuenta la axiología, los valores, la ética.
cómo debemos de actuar como docentes. La antropología educativa, además de tener cierta comprensión del mundo, origen, esencia, destino, su ubicación en el mundo en relación con los valores positivos deben de ser realizados. Esta disciplina determina que el hombre debe de hacer partiendo de lo que es. Oiga bien, esta disciplina determina lo que el hombre debe hacer partiendo de lo que es. Con todo lo que sea formado, el hombre tiene que actuar. El hecho de que sea un realizador de valores es que le da su carácter humano. Es capaz de creaciones valiosas y de imprimir su sello en la realidad educacional, creando bienes y realizando valores. Diferencia entre la ciencia de la educación y la filosofía de la educación. La filosofía de la educación, como disciplina teórica, busca la verdad total y coherente y funda el ser específico de la educación, trascendiendo al punto práctico de lo concreto, individual y contingente propio de la ciencia. Pero como disciplina normativa tiene por objeto fundamentar un deber ser al binomio educador-educado. Entonces, la educación tiene que ver esa parte, tiene que ver todo lo que se le va a enseñar al hombre, con qué principios, con qué valores, ¿sí? Y entonces no se debe de perder de vista el binomio pues educador-educando, ¿sí? Ya que lo que el educador transmita, así será el resultado de lo que el educando va a aprender. La ciencia de la educación como sistema de conocimiento estudia el hecho educativo en cuanto posee la realidad propia y distinta de las demás de cada época histórica, país, zona, clase social, edad, entre otros. Se considera con sus métodos positivos o científicos comprendido dentro de sus objetivos teóricos para apoyar el proceso de la realidad educativa, como las contribuciones propias de la biología, psicología, sociología. Quiere decir que el educador debe de tomar en cuenta esta disciplina para que le ayuden a saber y poder aplicar cómo el estudiante aprende, de acuerdo a su propia realidad, de acuerdo a su propia época histórica, ¿sí? De acuerdo a su contexto. Hay que recordar que cada época tiene sus propios valores y formas de enseñanza. La filosofía de la educación. Esta busca la esencia, que es lo que hace, ahí está también mal escrito, pues ahí lo corrigen, que es un objeto que sea lo que es de su modo, que si algo le quitamos, su esencia deja de ser lo que es, ¿sí? Entonces, las cosas ya están conformadas, si le quitamos algo, pues deja de ser lo que es. Por eso lo esencial de la educación es fijo, invariable y idéntico frente a los contingentes particulares y diversos de lo estudiado por la ciencia educativa. La ciencia investiga las causas inmediatas o próximas del proceso educativo, cómo se realiza este proceso, cómo aprende el estudiante, eso es lo que nos estamos preguntando. Entonces la ciencia los ayuda de esa manera. En cambio, la filosofía de la educación estudia la causa remota y sus últimas razones de la actividad educacional. ¿Por qué es que aprende el hombre? Pero no visto desde la ciencia, no que desde su última razón. La ciencia de la educación, en su apoyo al proceso educativo, se encuentra frente a los fines educativos. Esos fines educativos, que están determinados por la idea de que se tienen del hombre, del mundo, de la vida. Dicha ciencia no tiene competencia para investigar o discutir los fines educativos. No obstante, estudia los recursos, los medios y condiciones que aquellos fines se realizan, ¿sí? Si nosotros vemos, necesitamos saber cómo vamos a alcanzar esos fines educativos, con qué medios. Entonces, qué importante es entonces estudiar esta parte de la educación. Y usted encontrará de repente ahí en la plataforma, va a encontrar pues una guía de aprendizaje donde usted tiene que ver qué preguntas debe de contestar. Le suplico que las respuestas las pongan en su cuaderno, ¿sí? En la tarde, si Dios quiere, pues estaré enviando lo que es el laboratorio, ¿sí? El laboratorio usted lo podrá comenzar a hacer desde ahora que le llegue, ¿verdad? Lo puede hacer individual o lo puede hacer en pareja, ¿sí? Ahí va a decir en las orientaciones. Así que muchas gracias por la atención. Vea el video, estudie la presentación, trate de hacer la guía de aprendizaje, ¿sí?
Recuerda que son 3 horas las que usted debería de estar asignando para la actividad de ahora. Bueno, o 150 minutos exactamente. Así que muchas gracias por la atención. Espero verlos el próximo domingo. Tenemos clase directo, ¿verdad? En directo a través de esta plataforma. Que Dios me los cuide, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente clase. Buen día, jóvenes. Cuídense mucho.